amigas y amigos de su TV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica que se financia con los impuestos que tanto ustedes pagan como los que no nos están esta noche escuchando, también sufragan, contribuyen. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre el tema de mercado laboral, educación, tecnología y productividad, y para hacerlo tengo el privilegio de tener conmigo yo le llamaría universitario de múltiples talentos. Ha sido ministro de Educación, ha sido viceministro de Ciencia y Tecnología, ha sido vicepresidente del Banco Mundial, ha sido el director y creo que fundador del CLADS, el Centro de Investigación del INCAE, y sospecho que saben que estoy hablando de don Eduardo Dorian. Bienvenido. Un gusto estar acá y por muchos años, toda mi carrera como profesor de esta universidad. Por eso dije universitario, lo subrayé. Este tema se las trae, es un tema que es muy importante porque buena parte de lo que pase con el mundo y el disfrute de las cosas que se tengan y cómo se reparta eso, está asociado con esta línea de investigación. De manera que le escuchamos. Bueno, primero un gusto estar acá y especialmente en nuestra universidad que contribuye tanto con su investigación y con su docencia a la vida cultural y de desarrollo del país. Yo primero lo que diría es ver cuáles son los grandes cambios que se han dado en este campo en el mundo en los últimos años. Y por esa vía entonces poder quizás introducir el tema. Una de las cosas que más ha impactado el cambio en el comercio internacional, por ejemplo, es el papel que en los últimos 30, 35 años han tenido los países de ingreso medio, que hace 30 y 35 o 35 años casi no tenían una participación en la parte de la exportación de manufacturas a nivel mundial. Entonces, una de las grandes transformaciones que se han dado en la estructura del comercio a nivel global es el creciente papel de lo que uno podría llamar países de ingreso medio, exportando no ya materias primas, no productos sin procesar, sino productos además de procesados, en particular productos manufacturados, productos industriales. Y a la par de eso es que crecientemente el comercio mundial, hace 30 años, como una tercera parte, se componía de productos de mediana y alta tecnología. Y hoy es casi un 60% que ese comercio mundial son productos de mediana o alta tecnología. Entonces, mayor manufactura, más productos de mediana y alta tecnología, comparativamente, entonces los productos sin procesar, los productos primarios, mineros, agrícolas, constituyen un menor porcentaje en el comercio internacional. Por supuesto, con algo que oscila, y entonces no nos sirve mucho para esta conversación, que es el precio de los energéticos, pues que cada cierto tiempo, por su precio, pareciera que tienen un mayor peso, pero que en volumen pues ha ido aumentando poquito a poco. Pero entonces eso fija ciertas reglas del juego sobre la cual podemos hablar sobre precisamente el tema de tecnología, educación, productividad y mercado laboral. Y hay uno de los temas que a mí me parece que enlaza es irnos al final de la Edad Media y buscar la ruta de la seda y pensar que Marco Polo ahora lo que iría a traer, en mucho no iría a traer programas de cómputo a la India, porque le vendrían a través de la carretera de la información en vez de traer seda de la China, que posiblemente todavía debe seguir produciendo China seda, la gran cantidad de desarrollos tecnológicos, y aunque a mí que impresionan tanto como la carrera
yo no sé qué, y usted que es ingeniero sí sabe qué tan complejo puede ser poner un cohete alrededor de la Tierra, pero los chinos, que eran un país atrasado y cerrado, ahora abierto hasta fuera de la Tierra para poner astronautas circundando el planeta. Sí, bueno, aquí lo interesante es precisamente que aquí hay otro factor que está ligado con eso, y es como algunos países que hace 20 o 30 años no estaban posicionados en los productos de mediana y alta tecnología, ahora crecientemente se han venido posicionando en esos productos de alta tecnología. Entonces, y también países que tenían el potencial de ser países en donde su población iba a estar trabajando en bienes y servicios de mayor contenido tecnológico. Hace 20 o 30 años nadie diría que lo iban a estar haciendo, como Finlandia o Irlanda, o por otro lado, como Corea o toda la costa este de China. Entonces, ¿qué factores pueden explicar esto? Quizás me gustaría centrarme en esta parte. Y quizás para empezar podríamos hablar de los cambios que se han dado en los últimos 20 o 30 años en lo digital. Hay alguna gente que habla de las tecnologías de la información y la comunicación. Yo veo que crecientemente ya hay gente en el país y en otras partes que habla más de lo digital, la tecnología incorporada en la electrónica en una manera que tiene una aplicación en muchos campos. Y aquí veamos 2 o 3 cosas. Hace 10, 15 años, en donde aparecía lo digital, eran las empresas que producían, digamos, computadoras. Después, en donde aparece lo digital, en una segunda vertiente, es en empresas que empiezan a introducir lo digital para cosas en donde no sirve necesariamente, sirve para otros propósitos. Cuando se introdujo, digamos, en las televisiones, en las televisoras, o se introdujo paulatinamente en las calculadoras para la contabilidad, ¿verdad?, que dejaron de ser manuales, o cuando se introdujo en vez de una máquina de escribir en un procesador de palabras. Pero la tercera fase, la más interesante y ya penetra recientemente, que es el efecto marea, un efecto sistémico, donde lo digital empieza a aparecer en la logística, en cómo alguien compra un libro, entonces cómo ese libro, especialmente se ha dado más en los países hoy desarrollados, cómo ese libro le llega a las manos a quien lo compró en 24 horas. Entonces, ¿cómo es el sistema logístico? ¿Qué es logística? El transporte, el movimiento de un vaso, de unos anteojos o de un libro, de un punto a otro, utilizando métodos digitales, sabiendo en cada instante a dónde está ese bien que se mueve físicamente entre un país o al interior de un país. Y esto ya tiene un efecto total en todas las actividades de la vida de un país. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es cómo las empresas, primero, que producen lo digital, las tarjetas, los chips, crecen a un 26%. Paulatinamente las empresas ligadas o a finanzas o a la venta de libros por internet empiezan a crecer y en fin se convierte en un efecto que abarca al conjunto de la sociedad. Pero esto se ve en distintas partes. Irlanda hace 10 o 15 años, o por qué decir 30 años, era uno de los países más pobres de Europa. Hoy ya es un productor de lo primero, de lo digital, y está empezando a utilizar crecientemente lo digital. O Finlandia, los teléfonos, no sé si este es, no voy a decir de qué marca, pero unos producidos en Finlandia cubren todo el mercado internacional y hace 30 años lo que más producían era quizás madera o cualquier otra cosa. Entonces aquí, ¿qué explica esto? Es una de las preguntas que se están haciendo los economistas. Y esto nos lleva precisamente al tema de si hay algún círculo virtuoso o un círculo no virtuoso entre 4 cosas. Entre tecnología, entre educación, entre mercados laborales, o sea, en qué trabaja la gente, y
finalmente si eso contribuye a la productividad. Productividad queriendo decir hacer mucho más cosas con una cantidad misma de recursos, pongamos así. O sea, sacarle mayor jugo a una naranja, en el buen sentido de la palabra, poder obtener un mayor eco de un solo sonido. Y esto es quizás el entender este círculo virtuoso o vicioso puede explicar por qué hay una diferencia entre países en el mundo o al interior de los países a nivel de cada una de las economías. Usted hizo una evaluación, estuvo mirando los datos, tenía ese marco conceptual, incluso hay un análisis de cómo en el corto y en el largo plazo el salario de la gente responde a esos procesos donde la tecnología... Cuéntenos más de esos hallazgos. Sí. Una de las cosas, hay varios estudios, uno que se ha hecho por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por un economista, Acemoglu, estudió 103 países a lo largo de muchos años, vio cuántos años de escolaridad tenían cada uno de estos países y cuánto era la productividad, o sea, cuánto producía cada persona que estaba trabajando en esos países. Y entonces se ve una curva ascendente, obviamente, es lógico, entre más años de escolaridad, pues más productiva es la gente, más cosas puede producir en un menor número de tiempo, más, podríamos decir que si tiene un salveque, ese salveque tiene más cosas, más herramientas, entonces puede sacar esas herramientas y tiene que producir en una determinada cantidad de tiempo cierta cosa. Pero entonces una primera cuestión que se veía, que qué extraño, que en esos países un año más de escolaridad parece que producía la posibilidad de producir entre 10 y 15% con mayor productividad. Pero la curva que se veía en ese gráfico decía que no, que debían producir 10, 15 veces más, no un 10%, sino 10 o 15 veces más, que se podía explicar de varias maneras. Una, que la educación formal no era todo, sino que la educación en el trabajo también era importante. Una vez que las personas están trabajando, pues adquieren otros trucos en el trabajo. La segunda es que la educación no es la misma en todos los países. Hay países que tienen mayor calidad en su educación, otros menos. Otra posibilidad era que la educación no se refleja solo en los años de escolaridad, sino que afecta a todo. Una mamá que tiene mayor escolaridad hace que sus hijos sean más sanos, porque tiene información, tiene conocimientos. Y la cuarta, que es la más interesante, y ahí pero la cuarta la vamos a decir una vez que regresemos de un mensaje que tiene para las amigas y amigos del canal este. Amigas y amigos, sobre esta pregunta de si es un ciclo virtuoso o un ciclo vicioso, esta interacción entre los cuatro elementos, pero yo lo dejé con la cuarta explicación. La cuarta explicación de por qué pareciera que solo, aunque muy importante, los años de escolaridad no explican por qué algunos países tienen una productividad mayor, es que pareciera que el factor más relevante es qué tan sincronizados están los años de educación, la educación para el trabajo, la capacitación con la tecnología. En otras palabras, pareciera que crecientemente en el mundo la tecnología que se produce tiene un sesgo que requiere que gente con mayores números de destrezas, con destrezas diversas,
sean las que puedan utilizar la tecnología. En otras palabras, pareciera que fueran siameses el tipo de tecnología que se produce y el tipo de educación y de habilidades y destrezas que se desarrollan o que se necesitan. Esto no implica que la educación no tenga que tener un carácter integral, que lo filosófico y lo humanista no tiene que ser parte de ella. Aquí estamos hablando más bien de un segmento particular, que es la relación entre la educación ligada al mundo laboral y la tecnología. Y si uno le añade el tercer elemento, que entonces no basta, digamos, hacer reformas educativas o hacer política tecnológica, sino que además hay que ligarlas con el tercer aspecto, que es cómo se mueve el mercado laboral. Cómo lograr que si una persona se prepara mejor, reciba un mejor salario. En otras palabras, que entonces hay un incentivo para prepararse mejor porque se recibe un mejor salario. Pero eso solo se puede dar si a la vez en las empresas la tecnología que se utiliza requiere que más gente esté mejor capacitada. Entonces aquí vamos creando un círculo virtuoso. Y si hay una tecnología que requiere gente con mayor capacitación, y entonces la gente se capacita más, pero a la vez esa mayor capacitación le redunda en mejor salario, se va formando el círculo virtuoso de que al final además eso produce que un país tenga una mayor productividad. En otras palabras, que cada persona produce más, como produce más, puede mantener el país niveles salariales más altos, porque no son espurios, no son simplemente de corto plazo, no es un aumento declarado por el gobierno, sino porque está funcionando armoniosamente la marea. Es un efecto creciente, no es un efecto de goteo, sino un efecto de marea en que la mejor educación, la tecnología mediana y alta, mercados laborales que pagan más por eso, contribuyen a mayor productividad, y todo ello hace que entonces un país entre en una espiral ascendente, que uno podría decir que ya es un país vigorosamente en vías de desarrollo. Y yo diría que esto nos replantea que no necesariamente en nuestro país, y tal vez diríamos en la mayor parte de los países de América Latina, se ha dado esa visión de sincronizar las políticas tecnológicas, educativas, laborales, que conducen a una mayor productividad. Y quizás esa es la gran tarea o parte de una agenda y una discusión nacional y regional a la luz de los retos que tenemos por delante. Me parece en ese sentido, bueno, por un lado, don Franklin Chan, el doctor Gámez, don Gabriel Macaya, por una parte estaban tratando de pensar en este tema, pero yo también quería reflexionar en un aspecto adicional de este proceso de las nuevas tecnologías, que es un poco el aspecto de democratización. ¿Qué quiero decir con eso? Un poco el efecto Bill Gates y algunos de estos jóvenes que, comillas, en el garaje de la casa, empezaron alguna cosa que tuvo éxito. Yo sospecho que junto a ellos, en todos los garajes de las casas de ese pueblo, había muchos que no salieron, que no tuvieron ese éxito y no son famosos. Pero lo importante es que, de alguna manera, todos esos garajes con muchachos tratando de inventar cosas, permitió que uno de ellos o algunos de ellos pudieran crear estas cosas, porque frente a la nueva tecnología, una de las cosas que da mucho sentido positivo es cómo los jóvenes lo absorben y cómo nosotros, los de barba blanca, tenemos más dificultad para relacionarnos con ellos. Y entonces eso le da a uno un sentido, tanto el sentido de democracia como ese sentido de que el futuro va a ser mejor. Y yo creo que tenemos unas experiencias muy interesantes. Si uno ve un número importante de las empresas de software costarricenses, surgieron al inicio de muchachos y muchachas graduados de las distintas instituciones, que empezaron a hacer productos de mediana calidad y poquito a poco fueron de mejor calidad, y hoy podríamos como país decir con orgullo que tenemos el inicio de una masa crítica de empresas que surgieron, si no de garajes, pero de rinconcitos donde habían computadoras, las sucesoras de Matilde, que era para los que no a veces saben, la vieja precursora, la primera computadora prácticamente que tuvo la universidad. Entonces yo diría que este efecto de espiral no se va a dar plenamente
Y un país no va a ser un país desarrollado si no hay un efecto democratizador del conocimiento. Y muchos participan de eso. Y pequeñas y medianas empresas participan de eso. Y no hay barreras de entrada muy altas, sino que es fácilmente, con garrochas pequeñitas se pueden saltar para muchachos y muchachas recién graduados que tengan una idea y puedan atraer de lo que se llama capital ángel, que son inversionistas que apuestan a lo que es más incierto, o otros tipos de capital de riesgo que están dispuestos a apostar a la mente y al conocimiento de lo que todavía no es, pero tiene posibilidades de ser en el futuro. Solo ese proceso de democratización de la financiación, de democratización del acceso al conocimiento, puede hacer que ese círculo virtuoso, esa espiral que hace que un país se desarrolle, efectivamente tenga un desarrollo pujante en lo tecnológico, pero inclusivo, incluyente en lo social, incluyente en que muchos participan y no se queda simplemente para unos cuantos, que es parte también del reto que tenemos por delante los costarricenses, y yo diría pues que si lo hacemos un poquito más amplio, la región de América Latina. ¿Qué es la región más desigual de la Tierra? ¿Verdad? Y eso es como una mancha oscura que debemos enfatizarla. Efectivamente, aquí por eso el reto es doble, aquí, y lo hemos dicho con palabras no directamente. Aquí hay que producir y lograr generar una importante cantidad de producción con alta calidad y eficiencia, pero a la par de eso, y es una segunda pierna que tenemos que ponerle a esto, es que hay que redistribuir de una forma tal que permita alimentar también positivamente el que el desarrollo sea un desarrollo que vaya sostenidamente hacia adelante, que no tenga altibajos que le impidan avanzar, y que por esa vía sea una sociedad en que cada persona se sienta que es parte de ese proyecto nacional. Y eso es posible, y esa es parte, yo diría que los retos hermosos, interesantes, que nos llenan, yo creo que a muchos de pasión, de ganas de trabajar por el país y por la región y por el mundo incluso, para hacer un mundo mucho más próspero para todos los habitantes. Y claro, porque por el otro lado me parece que está el lado oscuro, para usar la famosa metáfora, que sería el círculo vicioso. Claro. Y ahí está, yo creo que la metáfora de las películas es muy cierta. Las dos cosas están ahí y uno se inclina por el lado positivo o por el lado oscuro de la fuerza. Exacto. Y aquí lo vemos, si no ligamos la capacitación mejor del costarricense, a la vez con tecnologías que hagan que esa capacitación mayor le sea atractiva a la gente, porque entonces se siente realizada con esas tecnologías. Pero a la vez que eso, si no se da, que eso redunda en un mejor ingreso, pues empieza a romperse el círculo. Y en vez de ser un círculo virtuoso, es vicioso, porque entonces menos gente va a tener incentivos para estudiar más años o prepararse mejor en el trabajo. Pero entonces vamos a requerir tecnologías más bien obsoletas, viejas, que no contribuyen a una mayor productividad. Si la productividad no es mayor en un país, los salarios no pueden subir 1 año, 2 años, pero después ocasionan inflación, que es un impuesto a la gente más débil del país. Entonces ahí está siempre el espectro de ese círculo vicioso, que es el que no quisiéramos, y frente a ese círculo vicioso hay que construir este círculo mucho más positivo, pero que requiere más imaginación, más trabajo, más acuerdos, más investigación y más capacidad de reaccionar con flexibilidad ante los cambios que se producen nacional, regional e internacionalmente. Y ahí también el otro aspecto que yo creo es un poco el puente de el INA, que es una creación importante que permite garrochas cortas. Me encantó esa metáfora porque la posibilidad de dar ese salto yo creo que está ahí, y el otro tema de enseñanza de idiomas. Y yo espero que los niños, los nietos de los televidentes aprendan chino.
Claro, en la escuela primaria, por cierto. Pues deberíamos aprender más de una lengua y por supuesto el chino es una apuesta bastante segura en este caso. Pero lo que usted dijo un segundo antes de mencionar lo del otro idioma o de varios idiomas, es un problema que tenemos que superar, especialmente en este país y en algunos de América Latina, es que tenemos un número respetable de graduados universitarios. La calidad, si están en las disciplinas, si tenemos suficientes científicos, biólogos, físicos, matemáticos, es otro problema que tenemos que abordar. Tenemos gente bastante graduada de primaria, pero no tenemos suficientes graduados ni de secundaria, ni de Lina, ni finalmente de otras opciones de la educación terciaria como los colegios universitarios. Tenemos que hacer esa cinturita que para otras cosas está muy bien, para la dieta, pero desde el punto de vista nacional necesitamos anchar la cintura de la educación media, de la educación terciaria de primeras etapas, de Lina. Ahí requerimos muchísimo gente más para tener entonces una pirámide educativa muchísimo más balanceada, que es parte de cerrar ese círculo vicioso. Con esa excelente idea tenemos que decirle a los amigos y amigas que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde, que tendremos uno nuevo hecho con el mismo entusiasmo y con ese mensaje, me encantó, de don Eduardo, de entusiasmo y de pasión. En el canal hacemos cosas así. Y a ustedes decirles buenas noches y a usted muchas gracias.